Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la carta escrita a los Hebreos, en el capítulo 3 y en esta ocasión los párrafos 5 y 6. La escritura nos dice así: Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. No cabe duda que Moisés fue un hombre muy bendecido al haber sido levantado por Dios como facilitador de la liberación de su pueblo, a pesar de que en un principio dio pretextos que, según él, lo descalificaban de la tarea que Dios le estaba encomendando. Aún así, Dios lo envió porque sabía que Moisés era un hombre fiel, tal y como lo refiere el Espíritu Santo en esta carta. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Podemos entender este concepto de la casa de Dios como su presencia en medio de su pueblo, en contraposición de aquella idea tradicional de que la casa de Dios es un edificio hecho por el hombre. David se gozaba en la casa del Señor, conforme leemos en el párrafo 4 del capítulo 27 del libro de los Salmos. Le he pedido al Señor, y solo esto busco: habitar en su casa todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. Y con respecto a Moisés, el libro de Números, en el capítulo 12, versos 3 al 8, da cuenta de la opinión de Dios sobre él, cuando sus hermanos Aarón y María murmuraban en su contra. Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. El Señor llamó a Moisés, a Aarón y María, y a los tres les ordenó ir al tabernáculo de reunión. Allí el Señor descendió en la columna de nube, se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Los dos acudieron, y el Señor les dijo: Escúchenme bien. Cuando haya entre ustedes profeta del Señor, yo me apareceré a él en una visión y le hablaré en sueños. Pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, no lo hago así, sino que con él hablo cara a cara, claramente y sin misterios. Él puede ver mi apariencia. ¿Por qué se atreven a hablar mal de mi siervo Moisés? Para dar testimonio de lo que se iba a decir. Dios entregó su ley a Moisés para que la transmitiera a su pueblo, y éste lo hizo fielmente. Así nosotros podemos ser fieles transmisores de la verdad de Dios para un mundo gravemente necesitado de conocerla y entenderla. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros. Bien se entiende que Moisés nunca fue considerado por Dios como su hijo. Cristo lo es. Y la casa sobre la que Jesús ha sido puesto, como leemos aquí, somos nosotros, sus hijos e hijas, quienes hemos comprometido nuestra vida para seguirle, honrarle y servirle con fidelidad y determinación. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 4 y 5, nos enseña respecto de nosotros como casa espiritual fundamentada en la roca, que es Jesús. Acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Si mantenemos la confianza firme hasta el fin. La premisa que el Espíritu señala es que seremos esa casa siempre y cuando nos mantengamos fieles a nuestro compromiso con el Señor y su palabra.
En nuestro andar con el Señor hemos visto a muchos que de entrada reciben con mucho gusto la palabra, pero al paso del tiempo prefieren regresar al mundo. Personas que dan cumplimiento a lo enseñado por Jesús en la parábola del sembrador, incluida por Mateo en el capítulo 13 de su versión del Evangelio, cuando dice que los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra en su vida. Mantener nuestra confianza firme hasta el fin es la clave para recibir aquello que Dios nos ha ofrecido y que David escribió en el capítulo 23, verso 6 del libro de los Salmos. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Y nos gloriamos en la esperanza. Gloriarnos es alegrarnos, gozarnos en algo que sabemos y tenemos a pesar de cualquier circunstancia adversa que pudiera surgir. Y la esperanza, como vemos en el capítulo 5, verso 5 de la carta de Pablo a los creyentes de Roma, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.